Daniel sabía que aquellos sueños no eran normales. Cada que los tenía, parecía que algo malo crecía dentro de él, que algo malo lo transformaba. Todo empezó cuando cursaba la preparatoria. Por aquellos días tenía 17 años, y su vida en ese momento era bastante monótona. No conocía mucha gente, no se juntaba con muchos jovencitos de su entorno, y casi siempre prefería estar solo. Razón por la que terminando sus clases solía irse a una banca del parque a realizar sus tareas escolares o a hacer dibujos en alguna de sus libretas. Hasta que un día sucedió aquello que le cambió la vida por completo. Se trataba de un encuentro con un anciano el cual jamás antes había visto. Aquel era un hombre bien vestido, que caminaba con cierto dolor en una de sus piernas, quien cojeaba y mientras se acercaba no dejaba de mirarlo fijamente. Daniel, quien para entonces traía los audífonos puestos, no sabía qué era lo que ocurría. Pensaba que tal vez por estar distraído oyendo música no se había dado cuenta de algo que sucedió a su alrededor. Y fue entonces que se los quitó, solo para darse cuenta que nada, ahí no había sucedido nada. Tan solo se encontraba completamente solo en aquella banca del parque, mientras aquel hombre se dirigía exactamente hacia él con aquella mirada tan desconcertante. Daniel, extrañado, dio un vistazo a su alrededor y se dio cuenta que algo raro estaba sucediendo, ya que no había nadie. Nadie circulaba por ahí, cosa que en realidad era bastante extraña. La gente en condiciones normales no dejaba de pasar por el lugar, pero en ese momento, por alguna razón que no sabía, simplemente se encontraba solo en aquella banca. Ahí fue que el joven se sintió expuesto, en peligro. Tenía la sensación de que aquel hombre no solo era amenazante por su aspecto aterrador, sino que además se acercaba para hacerle algo. El joven, tratando de ser discreto, abrazó su morral, miró a su alrededor y casi a punto de levantarse, fue que el anciano se paró frente a él, pidiéndole tranquilamente que esperara un instante, que no se fuera, ya que había llegado hasta ahí para darle un obsequio. Daniel, completamente aterrado, miró a su alrededor. Verificó que no había nadie, que nadie se acercaba y que además había un silencio el cual nunca había experimentado. Era como si de pronto toda la gente que solía circular en el lugar hubiera desaparecido, o que él hubiera entrado como a otra dimensión. El joven, sin más opciones, pasó saliva y, asintiendo, miró cómo el viejo lentamente y con dificultad se sentaba a su lado. Aquel anciano lucía exhausto, respiraba agitado y tomaba un instante para recobrar el aliento. Pasados unos segundos logró tranquilizarse y, dibujando una horrible sonrisa en su rostro, fue que comenzó a hablar. Resulta que el anciano llevaba muchas horas caminando. Había estado buscando a alguien a quien poderle pasar un objeto, una reliquia, la cual no solo debía encontrar a su próximo dueño, sino que además debía asegurarse de que fuera aceptada. Al oír esas palabras, Daniel sintió mucho miedo. Creía que el anciano estaba loco, fuera de sus cabales, por lo que, tratando de evitar cualquier peligro, de inmediato trató de levantarse, disculpándose insistentemente por tener que irse. Pero fue entonces que el anciano, muy serio, alzó la voz y dio una orden. Siéntate. Escucha y no te resistas, muchacho. Ahí, por alguna extraña razón, se sintió imposibilitado a partir. Era como si aquella orden hubiera resonado en sus entrañas.
como si aquellas palabras pudieran ejercer cierto poder sobre su voluntad, por lo que no pudo hacer más que regresar a la banca y quedarse temerosamente escuchando a aquel anciano. Resulta que aquel viejo había recibido hacía muchos años una cadena, un collar de metal el cual tenía una medalla de plata. Se trataba de una pieza que contenía un ojo en el centro, y la cual a su vez había sido entregada a él por una mujer de muy avanzada edad. Y al igual que Daniel, él se había resistido a recibirla. Decía haber experimentado un terror descomunal al conocerla, ya que no solo se veía desquiciada, sino que además parecía estar muy enferma. Uno de sus ojos estaba en muy mal estado, y su aliento era terriblemente asqueroso, por lo cual, al igual que el joven, quiso abandonarla e irse de ahí. Pero algo sucedió que no pudo hacerlo, cuando aquella mujer le mostró aquella pieza, y fue ahí que la sacó. Mostrándola en su mano, el anciano levantaba aquella cadena fina y vieja de la cual colgaba una medalla, que, como había descrito, se trataba de una pieza de metal con un ojo tallado en el centro. Cuando Daniel la vio, sucedió exactamente lo que el anciano decía haber experimentado. El joven ya no podía quitarle la vista de encima. Sentía una extraña necesidad de tocarla, de tomarla, de poseerla. Era como si aquella pieza de metal estuviera viva y emitiera una energía que le daba mucho placer al muchacho. Ahí el anciano se dio cuenta que no se equivocaba, que había encontrado a su nuevo portador, por lo que, viendo al joven, continuó hablando. Esta pieza no es cualquier cosa. No es algo que puedas evitar. No es algo que puedas abandonar. Y peor aún, es algo que te dará muchos momentos difíciles. Aquellas palabras, aunque claramente dichas, parecía que Daniel las ignoraba. No solo veía con ojos desorbitados aquella medalla y extendía sus manos para tomarla, sino que además ignoraba cualquier advertencia. El anciano, dándose cuenta que el muchacho no hacía caso de sus palabras, simplemente soltó la cadena y la dejó caer en las manos del muchacho. Una vez entregada aquella reliquia, fue que el anciano dijo sus últimas palabras. Que así sea. Es tuya por ahora, y no deberás rechazarla por nada. Daniel la tomó entre sus manos y la observó con una pasión que nunca antes había experimentado. Cada detalle de su figura e imagen le parecía no solo hermosa, sino también perfecta y sagrada. Segundos después, minutos tal vez, Daniel alzó la mirada y aquel viejo ya no estaba. Se había ido sin que se diera cuenta. Y lo que era más extraño es que para entonces ya había personas caminando alrededor. Era como si de pronto todo hubiera vuelto a la normalidad sin que él se hubiera dado cuenta. Incluso una señora que estaba frente a él lo veía con cierta sorpresa, como si le pareciera que el joven estaba drogado o fuera de sí. Situación que a Daniel lo llenó de desconfianza, ya que, lleno de una paranoia repentina, él sentía como si aquella mujer lo veía fijamente porque quería quitarle aquella medalla que recién había obtenido. Razón por la cual no esperó más y se levantó de la banca con una actitud de completa desconfianza para irse corriendo a su casa. Al llegar, subió corriendo a su habitación, y su madre, quien notó lo raro de su hijo, quiso hablar con él, pero simplemente no pudo hacer lo que saliera de su cuarto.
El joven estaba completamente embobado con su nueva posesión. Aquella medalla la cual casi podía decirse que sentía que le hablaba. El joven permaneció en su cama mirando la medalla por horas, hasta que sin darse cuenta se quedó dormido. Y fue ahí que empezaron todos esos sueños. El primero era una visión con aquel anciano. Daniel, como en aquel momento, se encontraba en el parque, solo que esta vez caminando sin rumbo alguno. El lugar era uno que conocía bastante bien. Sin embargo, algo lo hacía ver terrorífico. Todo estaba en penumbras, solo, frío, y él simplemente avanzaba con aquella medalla entre sus manos. De alguna forma el joven pronto se dio cuenta que estaba durmiendo. Y ahí fue que el miedo comenzó a invadirlo. Por más que pensaba en despertar, el joven simplemente no podía salir de aquel lugar. Trataba de buscar una salida. Continuaba caminando, hasta que de pronto vio un área que estaba levemente iluminada y en la cual se alcanzaba a ver una silueta masculina. El joven rápidamente comenzó a avanzar hacia allá, y al llegar rápidamente se dio cuenta de que aquella persona era el anciano que de espaldas parecía estar esperando algo. Daniel trató de hablarle, de hacerlo responder. Sin embargo, el hombre no volteaba, no decía nada, no reaccionaba. Parecía estar ahí tan solo parado en medio de la nada. Y fue entonces que poco a poco Daniel comenzó a rodearlo. Y al llegar frente a este, fue que pudo verle el rostro, dándose cuenta del terrible estado del hombre. Su cara estaba completamente podrida. Su piel era una plasta verduzca y pálida que poco a poco se estaba resbalando y cayendo al suelo. Sus ojos estaban completamente deformados. Su nariz parecía escurrírsele entre la boca. Y de su quijada colgaban trozos de carne que como plastas de pasta caían sobre su traje manchándolo por completo. Daniel no podía creerlo. Veía aquello en completo terror, en completo pánico. Intentaba moverse, pero sus pies ya estaban hundiéndose en el piso que repentinamente se había convertido en fango. Tratando de mantener el equilibrio, Daniel comenzó a gritar, a pedir ayuda, a llamar la atención, pero nada, tan solo el eco de su voz a lo lejos. Desesperado alzó los brazos manoteando, y cuando pudo sujetarse de las ropas del viejo, fue que éste comenzó a moverse. Su rostro lentamente bajaba la mirada, y Daniel, al ver que éste le dirigía el rostro, simplemente se quedó petrificado, inmóvil, tembloroso y sin saber qué hacer. La cabeza podrida del viejo se posicionó directamente hacia Miguel, viéndolo fijamente con aquellos globos oculares desinflados, con aquella terrorífica sonrisa formada por la falta de piel en su quijada. Y fue entonces que comenzó a sonar su voz. No lo rechaces. No lo resistas. Ahora tú eres parte de todos nosotros. Y poco a poco verás cosas que te harán darte cuenta de un nuevo mundo a tu alrededor. Ahí el anciano comenzó a reírse, soltando carcajadas cansadas y forzadas, mientras el fango debajo de los pies de Daniel comenzaba a hundirlo cada vez más y más. El pánico se apoderó de él, y usando sus manos comenzó a luchar, a tratar de no ser tragado por el suelo. Pero era imposible. El joven no dejaba de hundirse, y mientras pataleaba fue que lo sintió. Se trataba de un montón de manos que, surgiendo de la viscosidad, comenzaban a jalarlo bruscamente,
tomándolo de las piernas, de los genitales, de las manos, de los hombros e incluso de la quijada para al final hundirlo en aquella espesa masa. Cuando quedó completamente cubierto ya no podía respirar. No podía ver nada. Su desesperación era enorme. Comenzó a patalear, a manotear. Y fue entonces que dio un salto en su cama. El joven había salido de un horrible sueño, de una horrible pesadilla cuando aún era de noche. Lleno de sudor se tocó el cuello, la cara, el cuerpo, tratando de entrar en razón de que afortunadamente estaba vivo y no le había pasado absolutamente nada. Y fue ahí que lo notó. La medalla estaba enredada entre sus dedos. Daniel se había quedado dormido con aquella reliquia que tan solo unas horas antes había obtenido. Tratando de tranquilizarse, comenzó a respirar profundamente. Y mirando al frente, ahí entre las penumbras de su cuarto, fue que escuchó algo. Una especie de respiración que parecía venir del muro frente a él. El cuarto estaba en penumbras, y entrecerrando los ojos enfocó la mirada en la oscuridad. Y fue entonces que lo vio. Algo de lo cual dudaría para siempre. Se trataba de una silueta, de un cuerpo completamente negro que poco a poco parecía desvanecerse en la pared. Aquello no sabía Daniel si lo había visto, o si era parte de su pánico por aquella pesadilla. Sin embargo, era seguro que la imagen lo marcaría para siempre. Ese día el joven ya no pudo dormir. Esperó a que amaneciera. Y ya que pudo, se fue directo a la preparatoria. Solo que esa mañana no entró a clases. Se la pasó todo el día en el parque, buscando a aquel viejo que había visto un día antes. Recorrió el lugar durante horas. Caminó entre sus pasillos. Pero nada. Simplemente vio a gente común y corriente pasando por el lugar. Daniel llevaba todo el momento aquella medalla entre sus dedos, aquella reliquia enredada en su mano. No sabía qué hacer con ella, hasta que de pronto se dio cuenta que había llegado a la misma banca donde un día antes la había recibido. Daniel se sentó lentamente y contempló la idea de dejarla ahí, de deshacerse de ella. Solo que nunca pudo. Una extraña sensación de temor lo invadió. Sentía miedo de tirarla. Era como si tuviera la clara sensación de que si se separaba de ella, algo muy malo podría ocurrirle. Fue entonces que desesperado comenzó a caminar el lugar. Avanzó entre los andadores del parque, y cuando llegó a una coladera en la avenida fue que lo intentó. Se paró sobre ella, extendió la mano y sostuvo la cadena entre los dedos. Estaba casi a nada de soltarla, de dejarla caer y perderla para siempre. Pero cuando quiso mover el pulgar para dejarla ir, fue que sucedió. De pronto, al otro lado de la calle, escuchó su nombre. Se trataba de un grito de mujer que venía del otro lado de la avenida. Y al alzar la mirada, Daniel se dio cuenta que se trataba de Jimena, una compañera de clase con la cual el chico siempre intentó acercarse, tener algo más que una simple relación de compañeros de salón. La muchacha era linda, de cuerpo delgado, pequeño y delicado, de cabello negro y facciones finas.
quien en ese momento aceleraba el paso para llegar hasta donde estaba el muchacho. Aquella era una jovencita que significaba mucho para Daniel. Y cuando éste lo pensó, y estaba a punto de dejar caer la cadena a la coladera, fue que sintió aquel pinchazo en la mano. Se trataba como de un pequeño pellizco de la cadena de metal, el cual extrañamente le provocaba un dolor intenso y punzante. Daniel, en completa confusión, bajó la mirada. Y al darse cuenta que tenía una pequeña herida en el dedo pulgar de la cual escurrían gotas de sangre, fue que sintió un escalofrío que le recorrió por completo la espalda, dándole una sensación de inminente peligro, la cual le hizo darse cuenta que algo muy malo estaba por suceder. Aquello era un aviso, e impulsado por el instinto fue que alzó el rostro, para con ojos desorbitados presenciar lo que era inevitable. Un carro de repente rechinó los neumáticos. Derrapó por 5 metros, y sin que nadie pudiera evitarlo, este se fue encima de Jimena, quien en ese momento iba atravesando la avenida aún con esa sonrisa en el rostro. Aquello fue una completa tragedia. Una masacre. La jovencita en fracción de segundos fue aplastada y arrollada por las llantas, quedando su cuerpo completamente torcido, con la cadera volteada hacia atrás, con sus piernas y manos sin forma, luciendo como tentáculos llenos de aceite sobre la ropa, y su cuello completamente roto, mostrando el rostro sobre su espalda y dejando en ella la expresión de susto que tuvo al momento de ser arrollada. Daniel simplemente se quedó inmóvil, congelado. Su cuerpo, por más que intentara moverlo, no podía. Tan solo sentía el incontrolable temblor que se producía en sus piernas y manos. Su respiración se detuvo por un instante. El pobre ni siquiera podía inhalar el aire. Y fue entonces que pudo sentirlo. La cadena, como si tuviera vida propia, parecía enrollarse tenuemente entre sus dedos, tal como si se negara a caer de su mano. Ahí fue que Daniel lo supo, que no debía, que no podía separarse de aquella cadena. El joven conmocionado se fue directamente a su casa. Se encerró en su cuarto y no quiso hablar con nadie. Su madre, preocupada, trató de saber qué ocurría con su hijo. Tocó la puerta. Intentó hacer que saliera. Sin embargo, este simplemente se negó a verla. La pobre mujer sabía que no se trataba de algo menor, por lo que toda la noche estuvo a la espera de que éste saliera al baño o a cenar. Pero el joven simplemente nunca abrió su puerta. Daniel se encontraba fuera de sí. No sabía qué pensar. Sin embargo, intuía que aquella cadena tenía mucho que ver en lo que esa tarde había presenciado. Durante la noche la revisó a detalle. La examinó con una lupa. Y fue entonces que pudo ver una inscripción diminuta, la cual estaba escrita alrededor de aquel ojo que la adornaba. Se trataba de una palabra la cual jamás había escuchado, pero la cual, al buscarla en un diccionario en latín, supo su significado. Aquella frase era: Satanás te ha elegido. Al leer eso, Daniel sintió un terrible dolor en el estómago. Comenzó a sudar frío, a sentir cómo su cuerpo se debilitaba, ya que aunque no tenía la certeza, sabía que aquello no era nada inocente, ni mucho menos insignificante. Él claramente se daba cuenta de que aquello era algo muy serio, de lo cual no tenía idea alguna de cómo afrontarlo. El joven se la pasó toda la noche averiguando sobre esa frase, sobre su origen y significado, llegando a leer que había muchos referentes sobre ella, que todos se remontaban a la época de la Inquisición.
de la quema de las brujas, y que para su mala suerte siempre terminaba en tragedias que nadie podía explicar. El joven obsesionado en algún punto se quedó dormido, y fue entonces que tuvo el segundo de esos sueños. Esta vez se trataba del lugar donde había intentado tirar la medalla, exactamente en esa esquina. Era de noche, y debajo de él aquella coladera parecía dar a un abismo sin fondo. El joven veía claramente su cuerpo en el lugar, la medalla en su mano a punto de caer, y cuando sabía que estaba a punto de soltarla, fue que aquel grito lo hizo voltear. Se trataba de Jimena, aquella jovencita que ahora caminaba con las extremidades completamente deformadas, con la cabeza colgando hacia la parte de atrás sobre su espalda y con las vísceras colgando de su estómago. La muchachita con pasos erráticos se dirigía directo hacia Daniel, balbuceando quejidos de dolor, lamentos terribles de sufrimiento. Y él, sin saber qué hacer, comenzaba a dar pasos hacia atrás, alejándose del lugar, para de pronto sentir cómo aquella cadena comenzaba a meterse bajo su piel, provocándole un terrible dolor que lo hacía retorcerse e hincarse en el suelo. Aquello comenzaba a enrollarse con fuerza en su brazo, clavándose hasta los huesos por debajo de sus nervios y músculos, para al final oír aquella voz, diciéndole aquella terrible frase que le hacía una segunda advertencia: no lo vuelvas a intentar, o la próxima será tu familia. Después de eso, un nuevo salto lo hizo brincar de su silla, y era así como despertaba completamente empapado en sudor, después de haberse quedado dormido mientras investigaba sobre su escritorio. Daniel, lleno de miedo, miró hacia su brazo, y ahí estaba aquella medalla firmemente enredada entre sus dedos y la palma de su mano. El pobre, mientras recobraba el aliento, pasó saliva, y de nuevo escuchó aquella respiración justo en el muro de enfrente de su cuarto. Al alzar la mirada, la lámpara que tenía encendida en su escritorio dejaba ver lo que una noche antes no sabía si era real o parte de su sueño. Se trataba de aquella sombra, la cual lentamente comenzaba a desaparecer en el muro de su cuarto. Aquello no había sido un sueño. Aquello había sido un claro aviso de algo que ya no se podía quitar de encima, de algo que al parecer lo iba a seguir durante mucho tiempo. Minutos más tarde amaneció, y Daniel, sin saber cómo seguir adelante, simplemente salió de su cuarto para estar afuera de su casa. Durante horas se la pasó caminando por la ciudad sin rumbo fijo, y todo el tiempo pensando en cómo liberarse de esa situación, hasta que de pronto una imagen vino a su mente. Se trataba del cruce de un puente, el cual casi nunca era circulado por nadie. Esto porque ahí se reunían unos pandilleros que todo el tiempo agredían y asustaban a la gente. Daniel, ya sin respuestas en su cabeza, sin lógica en sus pensamientos, simplemente decidió cruzarlo. Y tan pronto como atravesó el túnel, fue que aquellos pandilleros lo interceptaron. Se trataba de 4 muchachos casi de su edad, quienes a jalones y patadas comenzaron a llevarlo hacia una pared. Amagándolo con navajas y picayelos, empezaron a amedrentarlo. Diciéndole de todo, comenzaron a quitarle la chamarra, los tenis, a buscar en sus bolsillos, hasta que por fin lo vieron. Alzándole la mano, vieron aquella medalla, la cual estaba enredada entre sus dedos. Aquello en aquel momento parecía brillar con luz propia, reflejando un destello el cual hizo que los 3 delincuentes quedaran embobados.
Y cuando uno de ellos intentó arrancarla fue que entonces sucedió. Daniel vio claramente cómo una sombra comenzaba a formarse en el charco del agua sobre el que estaban parados. Y de forma inexplicable, aquel delincuente de pronto resbaló cayendo de frente hacia el suelo. Y mientras intentaba meter las manos para no lastimarse, fue que el picahielo se ensartó directo en su ojo derecho, dejándolo de inmediato sin vida en el suelo. Ahí todo quedó en un sepulcral silencio. Los dos pandilleros soltaron a Daniel y con ojos desorbitados simplemente se fueron corriendo del lugar. Y fue entonces que el joven supo que aquello jamás podría quitárselo de encima. Más tarde llegó a su casa y su madre, quien había estado horas esperándolo, comenzó a cuestionarlo, a reclamarle por su integridad, diciendo que estaba muy preocupada de que algo le hubiera pasado. Pero Daniel sabía para entonces que ya no corría peligro, que a partir de ahí nada podría dañarlo, por lo que simplemente respondió con un aire de resignación y tristeza: No te preocupes, mamá. A partir de hoy no me va a pasar nada. A partir de hoy alguien más me cuidará. Al menos hasta que yo ya no pueda llevar más conmigo esta carga. Gracias por escucharnos. Si te gustó lo que has oído, te pedimos nos regales un like, te suscribas y compartas. Esto es Radio Caníbal.